es o por qué no es una denominación. Por esa razón yo creo en la iglesia del Señor. Porque la iglesia del Señor no es, hermanos, ni siquiera la comparemos, por favor, con una denominación, hermanos, con una secta, con cualquier otra que sea. No es la iglesia. Nosotros somos diferentes. La iglesia del Señor es muy diferente, hermanos. Creo que voy a tocar un poco fuerte, profundo este tema, hermanos, pero esa es la realidad. Por eso, como les decía en el estudio, si nosotros no defendemos y no hablamos y no luchamos por la verdad, hermanos, ¿quién lo va a hacer? Dice Efesios capítulo número 5, verso 32, hermanos, que grande es este misterio, porque es un misterio, hermanos, no es fácil entenderlo. Mas digo yo esto respecto de Cristo y la iglesia. Estar en Cristo, dijimos el domingo pasado, es estar en la iglesia. Estar en la iglesia es estar en Cristo. Nadie puede estar en Cristo si no está en la iglesia, porque el Señor añadía a la iglesia los que eran de Él. Y nadie va a estar en la iglesia si no está en Cristo. Eso es bien importante que nosotros nos demos cuenta, hermano. Entonces, este es el punto número 1, porque la iglesia, hermanos, no es una denominación. Esa es la razón por qué nosotros somos miembros de la iglesia y por qué yo creo en la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, hermano, no está involucrada, hermanos, con ninguna secta, ni ninguna denominación, hermano, ningún cuerpo religioso. Por eso nosotros no podemos reunirnos con cualquiera. Muchos de ellos, hermanos, defienden y dicen, nosotros tampoco somos una denominación, porque ellos saben lo que es una denominación. Nosotros tampoco no somos una denominación, pero con los hechos lo están negando, porque ellos sí tienen comunión con otras denominaciones y se tratan como hermanos unos a otros. La iglesia del Señor no hace eso. Por eso nosotros no tenemos, hermanos, ningún lazo con los grupos religiosos, con las denominaciones, hermanos. Ahora, esto es muy importante que lo entendamos. Primero tenemos que saber qué es una denominación, ¿verdad? ¿De dónde salió esa denominación, hermano? Porque la gente ya sabe esto. Bueno, si la Biblia ahí se habla de una iglesia, pues entonces ¿de dónde salieron tantas? Y unos diciendo una cosa y otros diciendo otra cosa. ¿Qué es lo que realmente sucedió? Y la gente no sabe, ni quiere escudriñar, ni quiere estudiar, hermanos, y se quedan así, bueno, pues todas son buenas. Total, nomás que se hable de Dios. Y con tal de que tú seas bueno. Y ahí estamos todos, hermanos, tolerando todo esto. La iglesia del Señor no hace esto, hermanos. La iglesia del Señor no tolera, hermanos, esta clase de enseñanza de hombres, hermanos, ¿verdad? En Hechos capítulo número 20, ya lo leímos la semana pasada este texto, hermano. Dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, o sea, los ancianos, por obispos, para apacientar la iglesia del Señor. Mírate, la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Cristo nos pagó el precio. La Biblia nos enseña que nosotros somos comprados por precio. La sangre de Cristo compró la iglesia. Y usted está en la iglesia, usted tiene contacto con la sangre de Cristo. Es imposible tener un contacto con la sangre de Cristo y no estar en la iglesia. Entonces, no ha sido añadido porque no ha obedecido realmente el plan de salvación que el Señor, hermanos, nos puso en el primer sermón del apóstol Pedro. Así de simple es eso, hermanos. Las denominaciones, hermanos, están todas divididas. Incluso entre ellas mismas no hay la unidad. Y eso es en realidad, hermanos, es una falta de respeto a la palabra de Dios, ¿verdad? Dice Efesios, tengo otro texto que quiero que lean, hablando de lo que Cristo hizo por la iglesia, la compró y todo esto, hermanos. Pagó el precio, su sangre. Y dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice la letra, se entregó a sí mismo por ella. La letra María de arriba. Cristo no se entregó por una secta, hermanos, no murió por una secta. Había mucha gente en aquel tiempo, Él murió por, ya como decíamos el domingo pasado,
por sus apóstoles, primeramente porque eso ya los tenía con él. Él pagó, ahí comenzó la iglesia con ellos, con 12 hombres. Y comenzó, hermanos, el día de Pentecostés, y comenzó en Jerusalén. Y de ahí, hermanos, tenemos nosotros hasta la misma fecha, el ahora, aproximadamente el año 33, hermano, en el primer siglo. Esto es bien importante, hermano, que nosotros nos demos cuenta, hermano. Hizo además Jesús muchas otras cosas, las cuales no están escritas en este libro, pero estas que se han escrito aquí con nosotros son suficientes para que nosotros creamos esto, hermano. Pero estas que se han escrito, dice aquí, hermanos, para que creáis que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Por eso Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Jamás había sido alguien bautizado en el nombre de Cristo. Los 3,000 fueron los primeros. Porque ahora estaban bajo la autoridad de Cristo, bajo el mandamiento de Cristo, hermano. Bajo la iglesia de Cristo. Y por eso nos añadió a la iglesia, hermano. Porque él había dicho, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y allá en el libro de Mateo, capítulo número 28, hermanos, versículo 19 y 20, donde dice también, ¿verdad? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden las cosas que yo les he mandado. Esta iglesia iba a comenzar con las cosas que Cristo había enseñado, hermano. Eso es bien importante que nosotros, bueno, yo sé que ya lo sabemos, pero es muy importante que usted sepa cómo decírselo a una persona, hermano, para que usted defienda su fe y no sea también otro de la bola. Solamente, hermano, porque religioso, cualquiera puede ser religioso, pero un verdadero cristiano no cualquiera, hermano. Es muy importante que nosotros nos demos cuenta de esto. Que tengo una gráfica que quiero enseñarles, no sé, la tengo acá, pero el origen de las iglesias, digamos así, ¿no? De las sectas, de las denominaciones. No sé, muchos de ustedes acá hacen a mirar, ay, pero yo aquí la tengo la hoja y aquellos que quieran una copia, pues yo les doy una copia, no hay problema, pero la tengo ahí, la puse ahí, hermano, aunque está un poco, porque estaba grande y le saqué una copia, pero yo creo que las letras más grandes es el origen de las iglesias, ¿verdad? Y te da una numeración allá, hermanos, del 1 hasta el 20. Esto quiere decir 100 años, el número 1, el cuadrito ahí son 100 años. El número 2 son otros 100 años. El número 3 son otros 100 años. Un siglo, es un siglo, un siglo. Estamos en el siglo XX, hermano. ¿Verdad? Entonces, eso es los primeros 100 años, hermano, fue en el siglo I cuando la iglesia comenzó, la iglesia de Cristo, hermano. No las denominaciones, miren las denominaciones. Después, en el año, o sea, en el número 3, en el siglo III, a 300 años. 300 años después de la muerte de Cristo. Tenemos ahí la era oscura, hermanos. ¿Verdad? La edad oscura. Dentro de esos años no hay mucha información, hermano. La Biblia estaba perdida, todo esto, la gente se guiaba solamente por historia. Se le llama la era oscura porque nadie podía leer ni siquiera la Biblia, tener una Biblia, ¿verdad? Es la historia, ¿verdad? Pues un día podemos hablar más de esto. Hasta desde el siglo III, hermanos, hasta el siglo XVI, que fue cuando vino la reforma, el origen de las iglesias, de todas las denominaciones. Por favor, entienda esto. Y luego nosotros tenemos ahí, hermanos, Iglesia de Cristo. Miren ustedes, el origen de las iglesias, del primer siglo, hermanos, la iglesia. Miren ustedes ahí en la orilla del 4, que se viene una raya así de para abajo, hermanos, pueden mirar ustedes la raya esa, la apostasía en el siglo número 3. 300 años, hermanos, después de la muerte de Cristo, se levantó la apostasía y fue donde resultó la Iglesia Católica Romana, año 311, ahí está. Esto es muy importante que usted lo sepa para que usted se fortalezca y usted sepa realmente dónde anda, dónde está, dónde anda caminando. Mucha gente
no sabe esto y dice, bueno, pues totales, yo voy a ir porque me siento bien y porque me gusta, pero eso no quiere decir nada. Hay una orden que yo y usted tenemos que seguir si queremos ser salvos. La Iglesia Católica, hermanos, tuvo una división. Después vino la Iglesia Griega Ortodoxa. Esto fue en el año 1054. La Iglesia Católica, hermanos, es la primera de todas las sectas, pero no es la Iglesia de Cristo, porque la Iglesia de Cristo, mire, el cuadrito no sé, está allá, si usted lo puede leer de ahí. Establecida en el año 33 en Jerusalén, Mateo 16, 18 y Hechos 2, 38 y 47. La Iglesia de Cristo comenzó allá en el primer siglo. De esta es la iglesia que estamos hablando, hermano. De esta es la iglesia. Y luego viene la división, hermano. La iglesia católica, ¿verdad? Los católicos, por eso la gente católica dice, nosotros somos la iglesia de Cristo. Nosotros somos los primeros. Ustedes comenzaron después, en el año, acá en el siglo XVI. Y es cierto todo, pero nosotros no comenzamos en el siglo XVI. Eso es lo que la gente no sabe. Pero eso es lo que sabemos nosotros por la palabra de Dios. Porque todas, ¿verdad? Todas las religiones, hermanos, comenzaron en el siglo XVI. Y podemos con la iglesia luterana. Martín Lutero era un sacerdote. Y él debatió con los católicos, diciéndoles de que la Biblia decía otra cosa. Y que no se debía hacer esto y esto otro y esto otro. Y los excomulgaron. Y entonces él comenzó una secta, o sea, un grupo de personas. Él no quería que se llamaran luteranos. Pero cuando él murió, esos se llamaban luteranos ahora, la iglesia luterana, hermano. Salió de la iglesia católica, la historia lo tiene ahí. Hay mucha gente que sabe esto también, como hay mucha gente que no lo sabe, como hay ahorita, ¿verdad? Pero miren ustedes, la iglesia luterana comenzó en el año 1517. 1517, hermanos. 15 siglos después de la iglesia de Cristo. Yo no sé en toda esa la era oscura dónde estaba la iglesia, no tenemos historia, pero sí sabemos, hermanos, que Cristo había dicho que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. La iglesia estaba existiendo, los hermanos se reunían a escondidas, se cerraban las puertas y ellos estaban en alguna parte. La iglesia, Cristo había prometido que las puertas del Hades no la iba a destruir, hermano. Incluso, hermanos, de ahí, de esta, por ejemplo, sigue en el cuadro, después de la iglesia episcopal, después viene la iglesia presbiteriana, mira, 1500, todos en el siglo XV, XVI, hermano. Y ellos saben, los líderes de estas iglesias, ellos lo saben eso. Ellos lo saben, pues lo sabemos nosotros, que no lo van a saber ellos. Y luego más adelante, hermanos, 17 sectas más de la iglesia presbiteriana, mire, salieron 17 más. Esas son denominaciones. Esas son denominaciones, hermano. No es la iglesia de Cristo. Por eso ellos adoran de cualquier manera. Y por eso ellos, hermanos, le hacen lo que ellos quieren. Porque si Jehová no edifica la iglesia, la casa, hermanos, en vano, dijo Cristo, en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Déjenme darles un poquito. Voy a regresar ahorita, nomás quiero darles esto. Esto, mira, esto les va a enseñar a ustedes algo, por favor. Presten atención. Esto, hermanos, ¿qué quiere decir todo eso? Bueno, quizás, si se mira, ¿verdad? Lo miran bien. En la mañana se lo puse a algunos hermanos aquí que estaban aquí. Dice, a mí me gusta mucho el día 100. Y el otro dijo, no, a mí me gusta más el de 50. Y el otro. Bueno, claro, esas son denominaciones. Son puras denominaciones. Pero podemos comenzar desde con el penny. ¿De dónde salió el penny, hermano? El penny no salió bueno, sí salió del dólar, por supuesto. Pero el penny viene de alguna parte. El penny viene del níquel. ¿Y el níquel de dónde salió? El níquel también es una denominación, porque él salió de otra parte. Él salió del daime. El daime no salió del níquel, ni el daime salió del penny, porque no puede. Tiene que salir menos. Entonces, ¿el daime de dónde salió el daime? De la peseta. ¿Y la peseta de dónde salió? La peseta salió pues, de 50 centavos, ¿verdad? Lo conocen, ¿verdad? ¿Y de dónde salió el 50? Del dólar.
Eso es fácil de entender. Esas son denominaciones. Eso es lo que es denominación. Que han salido de alguna parte. La iglesia no es una denominación. La iglesia del Señor es la madre de todas. Y todo eso, confusión y todo eso que comenzó, salió de la iglesia.